Muy buenos días a todos los hermanos en Cristo Jesús aquí presentes y a los que a partir de este momento comienzan a conectarse a través de Facebook y del TikTok. Que Dios les bendiga y les guarde. A todas las personas que se están conectando en TikTok y también en Facebook, les pido que por favor le den like y también envíen su contacto a otros amigos, a personas que conozca para que también escuchen el mensaje de la palabra de Dios. Queridos hermanos, en esta mañana comenzamos un poquito tarde, hermano, y ofrezco disculpas. Lo que pasa es que teníamos una presentación de los niños de la escuela dominical de infantes, los cuales pues estaban aquí haciendo un reporte de lo que han aprendido durante estos últimos meses. Dios les bendiga a todos, Dios los guarde. Abran sus Biblias en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1. Tengan la bondad. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 1. Dice la palabra del Señor: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante el verbo de vida. Amados hermanos, vamos a orar. Padre que estás en los cielos, gracias te damos por tu misericordia, por tu bondad infinita. Te rogamos que tú bendigas nuestras vidas al escuchar tu palabra. Enséñanos tu palabra y que podamos, oh Dios, salir edificados de este lugar y que todas las personas que nos están visualizando a través de las redes, Señor, también sean edificadas con tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Amén. Le he puesto el título a este mensaje hoy: la humanidad real y completa de Jesús. La humanidad real y completa de Jesús. Hermanos, apenas hoy vamos a comenzar ya de lleno el desarrollo de cada texto de la palabra de Dios de esta carta. Hermanos, algo importante que les quiero decir. Para comenzar, la carta no comienza como comienzan las cartas de Pablo. Yo, apóstol de Jesucristo, a los hermanos que están en tal lugar. No. Pero quiero decirles algo muy importante. El escritor de esta carta es Santiago. Perdón, Juan. Oh, ¿qué me pasó? Juan, hermanos. Hermano, Juan era apóstol. Juan era un apóstol del Señor y de eso me voy a referir más adelante. Hermanos, para comenzar a grosso modo, los requisitos para que un hombre fuera apóstol, o los requisitos que un hombre debía cumplir para ejercer el oficio de apóstol, hermano, de apóstol de Jesús, por supuesto, en el tiempo de su ministerio, hermanos, lo vamos a mirar en este momento. Sí, lo vamos a mirar. Dicho de otra forma, esos requisitos que tenían los apóstoles o esos hombres para ser apóstoles, le podemos llamar que eran sus credenciales. Eran sus credenciales, ¿ya? Hermanos, que le hacían constatar que eran apóstoles del Señor. O también la Biblia le llaman apóstoles del Cordero. Apóstoles del Cordero. Bueno, ¿cuál era? Vamos a mirar uno de los requisitos. Yo tengo varias citas, pero en razón de que estamos sobre el tiempo, pues no va a ser posible leerlas todas. El primer requisito era ser llamado personalmente por el Señor Jesús. Llamado personalmente por el Señor Jesús. Miren lo que dice la epístola o más bien, sí, la carta de Pablo a los Gálatas. La carta de Pablo a los Gálatas. Vamos a mirar capítulo 1, versículo 1. Vamos a mirar lo que dice Gálatas 1:1. Pablo, apóstol, no de parte de hombres,
ni mediante hombre alguno, sino por medio de Jesucristo y de Dios el Padre, que lo resucitó de entre los muertos. Noten una cosa, Pablo está testificando que él era apóstol no por hombres o por medio de hombres, ni fue llamado por hombre, sino por ¿quién? Directamente por Jesucristo. Algunos de pronto han tratado de poner en tela de juicio el apostolado de Pablo, diciendo de que él no estuvo en el ministerio de Jesús, pero él vio a Jesús personalmente. Y no solamente lo vio, sino que escuchó su voz y el llamado a ser apóstol. Marcos capítulo 3, versículo 13. Marcos 3, 13. Vamos a mirar lo que nos dice la Escritura en Marcos 3, 13. Nos dice la palabra del Señor, y también 14. 3, 13 y 14 dice: después que Jesús subió al monte, llamó a los que él quiso, y ellos vinieron a él. Designó a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, y para que tuvieran autoridad de expulsar demonios. Noten una cosa, ahí expresamente la palabra habla que llamó a 12 hombres. A estos 12 hombres le llamó ¿qué? Los apóstoles del Cordero. Se le llamó así, los apóstoles del Cordero. Noten una cosa, hay una similitud, que en el antiguo Israel, Dios le dio a Jacob, que más tarde se le dio el nombre de Israel, aquel ángel que luchó, ¿se acuerdan con Jacob? Le dijo, no te llamarás más Jacob, sino que tu nombre será Israel. La palabra Israel o el nombre Israel significa príncipe de naciones. Y Jacob, la palabra Jacob o el nombre Jacob significa usurpador o tramposo, pícaro, vivo, como le llamamos uno allá en la costa norte de aquí de Colombia. Hermanos, pero Jacob tuvo 12 hijos. A esos 12 hijos se les llama también los 12 patriarcas de Israel, las 12 tribus de Israel, o los 12 patriarcas. Noten una cosa, que cuando Jesús llamó a sus discípulos, también nombró ¿a cuántos? A 12. A 12. Puede ser que sean en representación a las 12 tribus de Israel. En la palabra de Dios, allá en el libro de Apocalipsis, nos habla que la ciudad, la Nueva Jerusalén, tiene 12 columnas. Puede ser en representación a las 12 tribus de Israel. Bueno, estamos hablando aquí del llamado de Jesús y de haber caminado con él en su ministerio. Ese es el primer requisito. El segundo requisito, hermanos, lo podemos ver. Es posible que haya más requisitos, pero yo he enumerado 3. Es ser testigo ocular de Cristo, después de la resurrección. Después de la resurrección. Hechos 1:22 lo dice, vamos a mirar, Hechos 1:22, vamos a mirar lo que nos dice la palabra del Señor allí. Hechos 1:22. Vamos a mirar lo que nos dice la palabra. Dice la Escritura, comenzando desde el bautismo, ¿y por qué no leemos el 21 para entender mejor la lectura? Por tanto, es necesario que de los hombres que nos han acompañado todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros Jesús fue recibido arriba al cielo, uno sea constituido testigo con nosotros de su resurrección. ¿De qué está hablando estos dos versículos?
Resulta que Judas, Judas Iscariote, que era uno de los apóstoles, vendió a Jesús por 30 piezas de plata. Y de remordimiento, pero sin arrepentirse de su pecado, hermanos, él se ahorcó. Y el grupo de los 12 quedó incompleto, porque él se mató. Entonces, después de la resurrección de Jesús, ya, hermanos, y después de haber sido o recibido en gloria al Señor, haber ascendido nuevamente al cielo, hermanos, los 11 se reunieron y trataron en el asunto de que no debía estar incompleto el grupo de los 12. Entonces tomaron la resolución diciendo, bueno, aquí hay 2 amigos nuestros, hermanos en la fe, que anduvieron con Jesús desde el momento de su ministerio, desde el momento del bautismo de Juan a Jesús, desde que Juan bautizó a Jesús, hasta el momento en que fue recibido allá en gloria. Ellos han estado aquí con nosotros. Uno de ellos 2 sea el que ocupe el lugar de Judas. Entonces echaron suerte y la suerte cayó sobre Matías. Y fue nombrado apóstol. Noten, ahí hay esos 2 versículos nos habla de los requisitos para ser apóstol. Haber conocido a Jesús desde el momento del bautismo, de su bautismo. Haber andado con él en el ministerio. Haber sido testigo de su muerte y de su resurrección. Y también de su ascensión. ¿Ya ven? Entonces, hermanos, ahí vemos cómo Dios es tan preciso. Vamos a mirar 1 Corintios, capítulo 15. Vamos a mirar el capítulo 15 de 1 Corintios, por favor. Capítulo 15, versículos 7 y 8. Dice la Escritura, después se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles. Jacobo es el apóstol Santiago. Luego a todos los apóstoles. Y por último de todos, y al último de todos, como a un nacido fuera de tiempo, o sea, a un abortivo, como dice en la Reina Valera, a un abortivo se me apareció también a mí. ¿Cómo les parece eso? El apóstol Pablo está defendiendo su apostolado porque lo pusieron en duda de que él fuera un apóstol del Señor. Los judaizantes. Y muchos que se hacían pasar por cristianos negaban el apostolado de Pablo. Pero aquí lo está diciendo, se me apareció a mí. Qué maravilloso, qué experiencia. Pero hay otro requisito dentro de esa credencial. Era probar el apostolado con señales y milagros. Con señales y milagros. Capítulo 10 de Mateo, versículo 1 y 2. Vamos a mirar lo que dice la palabra. Mateo, capítulo 10, 1 y 2. Llamando a sus 12 discípulos, o sea, a sus 12 apóstoles, Jesús les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, y Jacobo, el hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el recaudador de impuestos, Jacobo, el hijo de Alfeo, y Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. Aquí vemos, hermanos, con lujo de detalles, los nombres de los apóstoles, pero también uno de los, ¿cómo le digo? Una de las señales
que debían acompañarlos a ellos era sanar enfermos, hacer maravillas en Cristo. No eran de ellos esas señales, no eran esas sanaciones, no eran de ellos. Ellos no eran los que la producían. Podían echar fuera espíritus inmundos, pero no era por su propio poder, porque nadie tiene poder intrínsecamente. Era por el poder de Jesús, por el poder del Espíritu Santo de Dios. Entonces, hermanos, ahí vemos esos tres, digamos, esos tres puntos digamos, como requisitos de sus credenciales. Ahora, hermanos, entrando en detalle acerca de lo que dice Primera de Juan, y vayamos a Primera de Juan 1:1. Juan 1:1. La primera frase que Juan expresa en el texto es lo que era desde el principio. Esta primera frase comienza con la palabra lo que era desde el principio. Esta palabra está designando a alguien, designa a alguien, denota a alguien, ¿ya? Y en este caso, por supuesto, está designando ¿a quién? A Jesús. Es para referirse al Señor Jesús, pero también a su mensaje. Lo que era desde el principio. Entonces, Juan está refiriéndose a Cristo y al mensaje del Evangelio. Aquí en ningún momento en esta pequeña frase se está refiriendo a Juan, a él mismo que está diciendo la frase, que es el anunciante de esa palabra, pero tampoco se está refiriendo a los destinatarios, o sea, a las personas de la iglesia a quienes les envió esa carta. Primera de Juan capítulo 1, versículo 2, vamos a mirar lo que nos dice la escritura ahí. Primera de Juan capítulo 1. Capítulo 2, discúlpeme. Capítulo 2, Primera de Juan capítulo 2, versículo 7. Dice, amados, no les escribo un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo que han tenido desde el principio. El mandamiento antiguo es la palabra que han oído. Entonces, hermanos, cuando dice Juan lo que era desde el principio, ahora en el versículo 7 del capítulo 2, ¿qué está hablando? ¿De qué principio está hablando? Hablando o refiriéndose a la persona de Jesús que fue anunciada desde el principio. Esto es, ¿se acuerdan? Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aquí está refiriéndose Dios a Jesús, que sería enviado un día. Pero también, no solamente ese texto, sino muchos textos del Antiguo Testamento y aún de Génesis. ¿Se acuerdan? Cuando el Señor, a través de Moisés, le prometió un profeta o le prometió profetas a Israel diciendo, profetas, les levantaré un profeta como tú a Israel, al pueblo, refiriéndose ¿a quién? ¿A quién? A Jesús. Y el autor de los Hebreos está refiriéndose a ese texto del que habla Moisés acerca de la promesa que Dios hace de enviarle profetas como Moisés. Esto es para referirse a Jesús. Entonces, hermanos, Primera de Juan capítulo 2, versículo 7, nos está diciendo que se refiere a esa palabra o esa frase del versículo 1, capítulo 1, lo que era desde el principio, se está refiriendo ¿a quién? A Jesús y su mensaje. Pero noten una cosa, vamos a ir a otros versículos del capítulo 2, de Primera de Juan capítulo 2, versículos 13 y 14.
13 y 14. Y después el versículo 24, 13 y 14 dice: les escribo a ustedes, padres, porque conocen a aquel que ha sido desde el principio. Les escribo a ustedes, jóvenes, porque han vencido al maligno. Les escribo a ustedes, niños, porque conocen al Padre. Les he escrito a ustedes, padres, porque conocen a aquel que ha sido desde el principio. Vamos a dejar hasta ahí. Desde el principio. ¿Ya? Desde el principio. No está hablando desde el principio en que ellos lo conocieron, sino desde el momento en que Dios comenzó a revelarse a la humanidad. ¿Ya? A revelarse a la humanidad. Y por supuesto, a ellos que conocían la palabra de Dios desde hacía mucho tiempo. Y se refiere a los padres de familia que habían en la iglesia que conocían a Jesús. Esto me llama la atención, hermanos, que Juan expresa a ustedes, padres, que conocen al que es desde el principio. Esto es a Jesús. ¿Ya? Cuando dicen que es desde el principio, está hablando de la eternidad de Jesús. ¿Ya? De la eternidad de Jesús. Hermanos, Jesús es Dios y es Cristo aún desde antes de que todo existiera. Él no vino a ser Jesús en el momento de nacer del vientre de María. Él le dijo una vez a los judíos: antes de que Abraham fuese, yo soy. Antes de que Abraham fuese, yo soy. Está hablando de su eternidad. Versículo 24. El versículo 24 dice: en cuanto a ustedes, que permanezca en ustedes lo que oyeron desde el principio. Si en ustedes permanece lo que oyeron desde el principio, ustedes también permanecerán en el Hijo y en el Padre. Lo que han estado escuchando desde el principio, o sea, todo el tiempo de la historia de Israel, de la historia del pueblo de Dios, hermanos, han escuchado hablar de Jesús. Han escuchado hablar de Jesús. Han escuchado hablar de su ministerio, de lo que Él es. Comenzaron a escucharlo desde el Antiguo Testamento. Hermanos, el contenido de esta frase, o sea, lo que era desde el principio, hermanos, se refiere netamente a Jesús, el cual fue revelado por el Padre, y lo relaciona con la palabra verbo, la cual proclamamos, la palabra verbo, la cual proclamamos. Génesis capítulo 1, versículo 1, dice: en el principio hizo Dios los cielos y la tierra. Pero en ese principio, en el que hizo Dios los cielos y la tierra, ¿quién hizo los cielos y la tierra? Colosenses capítulo 1, versículo 14 en adelante, algo así, o 12 en adelante, habla que todo lo que hay creado, todo lo que es creado, fue creado por Jesús. Él es en el principio. Pero mira lo que dice también, hermanos, Juan. Ve buscando el capítulo 1 de Juan. El Evangelio de Juan, no la epístola, sino el Evangelio. Juan procede a informar a los lectores de su carta, de esta carta, acerca del mensaje que él ha oído, y tiene que citar aquí, y seguro que los miembros de la iglesia a quienes Juan les mandó o les envió esta carta de primera de Juan, seguro que ya habían leído el Evangelio de Juan. Y el capítulo, mira lo que dice el capítulo 1 de Juan. Versículo 14. Dice: Jesús el verbo fue hecho ¿qué? Carne,
y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo del Padre, algo así, ¿cierto? En otras palabras, está hablando aquí de Él que es desde el principio, y Él es eterno, Jesús es eterno. Hermanos, tengamos en cuenta algo, que Jesús es eterno, es eterno. Muchos han querido desvirtuar, hermanos, y negar la eternidad de Jesús. Han querido desvirtuar la eternidad de Jesús. Pero ¿por qué no seguimos en la epístola de Primera de Juan? Vamos otra vez a la carta. Capítulo 1, versículo 1. Capítulo 1, versículo 1. Qué lindo, hermanos, escuchar la palabra de Dios. Y yo les invito a todos los que nos están viendo por las redes, que estén atentos a escuchar esta palabra de Dios. Atentos a escuchar la palabra de Dios, la voz de Dios. Vamos a mirar la segunda frase que utiliza Juan en el primer versículo. En el primer versículo. Lo que hemos oído. Primero dice, lo que era desde el principio, refiriéndose a Jesús, lo que era desde el principio. Ahora dice, lo que hemos oído. Hermanos, Juan era un apóstol, como ya se los dije. Él era un apóstol del Cordero. Además de ser un apóstol, era uno de los 12. Era uno de los 12 apóstoles del Cordero, que había estado con el Señor desde el bautismo, desde su bautismo, o sea, desde el bautismo de Jesús hasta la ascensión, cuando Él volvió otra vez al cielo. Y como tal, hermanos, había oído durante su ministerio a Jesús. Había estado ahí, de tú a tú, mirando a Jesús durante unos 3 años, mirando a Jesús. Y eso es lo que dice, que ya lo leímos, el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 21 y 22, ¿cierto? Acerca de los requisitos para ser un apóstol. Eso lo citaron los 11 apóstoles en el momento de elegir el apóstol faltante por la muerte de Judas. ¿Ok? Entonces, hermanos, es importante tener presente lo siguiente, que uno de los requisitos para tener el oficio de apóstol era ser llamado directamente por Jesús. Aparte de lo que ya escribí o de lo que ya dije hace un momento. Nadie en absoluto que quiera tomarse la atribución de llamarse apóstol en el día de hoy, debería hacerlo. ¿Por qué? Por varias razones. Entre ellas, porque no cumple con el requerimiento de lo que dice la palabra de Dios. Hoy aparecen un poco de pastores locos, hermanos, que no saben ni a dónde tienen la cabeza puesta. Salen diciendo que son apóstoles. Que son apóstoles, hermanos. Hermanos, ¿dónde están los milagros? Como requisito, ¿dónde están los milagros? ¿Dónde están los milagros? Además, realmente, hermanos, eso no se va a poder. No se va a poder. No se va a poder, hermano, porque esa cantidad de milagros que ustedes leen en los evangelios y en las cartas, sobre todo la de los Hechos de los Apóstoles, que hicieron los apóstoles, esos milagros, maravillas que hicieron los apóstoles, fue, hermano, algo exclusivo de los apóstoles del Cordero. Esto fue de los 12 apóstoles. Esto significa que esas señales que ustedes ven en estos 12 hombres, no las debe tener y no las tendrá jamás otra persona que diga que es apóstol de Cristo hoy. No, Señor, no lo he visto. Jamás, hermanos, y no sucederá eso. Hermanos, y otro de los requisitos era haber estado con Jesús desde el bautismo de Jesús
hasta su ascensión, hermanos. Ser testigo de eso. Entonces, hermano, aparece ese poco de locos, hermano, diciendo ahora que son apóstoles, hermano. Y tienen a las iglesias confundidas, a las congregaciones, hermanos. Tienen a las iglesias confundidas. Hermanos, y la gente se deja meter el dedo en la boca, hermanos. ¿Pero por qué? Porque no leen las escrituras. No leen la palabra de Dios. No la desmenuzan, no se la comen la palabra de Dios desmenuzada. Y siempre mi llamado para todas las personas que dicen que son cristianos, que asisten a una iglesia, es que lean la Biblia. Léanla para que no se dejen engañar. Mire, sabe una cosa. Yo puedo ser muy pastor, hermano. Puedo ser pastor. Y sé que lo soy, hermano, porque Jesús me llamó al ministerio del pastorado. Pero, hermano, yo no soy la última Coca-Cola, hermano. Yo como hombre me equivoco. Como hombre puedo cometer errores doctrinales y errores en la predicación. Y para eso están todos los oyentes que me escuchan domingo a domingo, los cuales me pueden hacer una corrección y llamar la atención, decirme, pastor, usted dijo esto que no está conforme a las escrituras. Y si eso es cierto lo que he dicho y que queda plasmado ahí en el video en Facebook, yo lo revisaré y tendré que aceptar que me equivoqué, hermanos. Porque puedo ser muy pastor, pero yo me equivoco, hermanos. Yo me equivoco. Y como pastor y como hijo de Dios, humildemente tengo que aceptar la corrección que me haga aún el hermano más pequeño de la congregación. No estoy hablando de estatura, sino en cuanto a conocimiento de la palabra de Dios. ¿Ok? En cuanto a conocimiento de la Escritura. Entonces, hermanos, tengan mucho cuidado con esto, hermanos. Nadie que quiera tomarse esa atribución de ser apóstol, eso va a ser imposible. Hermanos, el Señor ha constituido hoy para nosotros, después de la muerte del último apóstol que fue Juan, el autor de la epístola que estamos viendo, que duró aproximadamente 100 años. A partir de ese momento en que murió ese último apóstol, ya cesó, hermanos, el ministerio apostólico. Apostólico, hermano. Cesó. Es posible que muchos me digan y me tiren piedra por esto, pero es la verdad, hermanos. Es la verdad. Hermanos, Juan se dirige a sus lectores diciendo que él y los demás apóstoles recibieron la doctrina del Evangelio directamente de Cristo. Eso se los está diciendo el apóstol Juan. ¿Ya? Hermanos, la cual desde el principio de la creación había sido revelada. Sí, había sido revelada. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Ya? ¿Ya, hermanos? Entonces, por favor. Hermanos, entonces hay que tener presentes eso, hermanos, que el anuncio de la persona de Cristo fue dado desde el principio, porque Él, hermanos, es el principio de todos. De todo, perdón. Sí, hermanos. Hermanos amados, por tanto, o por tal razón, hermano, Juan reitera haber sido instruido por Cristo, recordando las palabras que él y el apóstol Pedro les hablaron al Sanedrín un día. ¿Por qué no la miramos? Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 19 y versículo 20. Dice la Escritura, capítulo 4 del libro de los Hechos, 19 y 20. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad
si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a los hombres. Perdón, antes que a Dios, perdón. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Qué interesante esto. Hermanos, no podemos, hermanos, callar ante los hombres. No podemos callar la palabra de Dios. No podemos dejar de anunciar a Jesús ante los hombres. No, queridos hermanos, porque es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. No podemos dejar de hablar lo que hemos oído y visto. Bendito sea Dios. Hoy nosotros no somos los apóstoles del Cordero, pero sí hemos mirado muchas cosas que Dios ha hecho en nosotros a través del Espíritu Santo y su santa palabra en nuestras vidas. Y es el cambio que ha hecho en tu vida. El cambio que ha producido el Espíritu Santo en tu vida, eso no lo puedes callar. No lo puedes callar. Tienes que hablarlo, tienes que decirlo. Vamos a mirar otra frase del apóstol Juan en Primera de Juan. Después de decir lo que hemos oído, ahora dice lo que hemos visto con nuestros ojos. Miren ustedes, ¿qué vieron ellos con sus ojos? Ahora Juan centra su atención en Jesús. Él se dirige a Jesús. Él se dirige a la persona de Jesús, o a mirar a Jesús, o a mencionar a Jesús. Los apóstoles fueron testigos presenciales de la vida y obra de Jesús. Ellos anduvieron, los 12 apóstoles, entre ellos Juan. Hermanos, estuvieron durante 3 años con él. Lo vieron caminar, lo vieron sufrir, lo vieron padecer. Todas las cosas que le ocurrió a Jesús, ellos la miraron. No solo oyeron la voz de Jesús, sino que lo vieron con sus ojos. Juan reitera que los discípulos oyeron y vieron físicamente a Jesús. El apóstol Juan no habla de rumores. No habla de rumores. No que me dijeron, no que lo vimos, no que yo, no. Ellos mismos lo vieron con sus ojos y lo oyeron. Y Juan dice, y lo que palparon nuestras manos. Qué interesante esto. Y esa es la siguiente frase que vamos a mirar. Miren ustedes ahí la epístola, por favor. Lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos. Contemplar. En eso están esos sentidos, el oído. ¿Qué más? El oído y los ojos, las manos, lo que hemos contemplado. Juan usa el verbo contemplar para decir que los apóstoles vieron personalmente a Jesús. Sí, queridos hermanos, lo vieron personalmente. Además dice a sus destinatarios que Jesús les permitió el uso o usar sus oídos, sus ojos y sus manos. ¿Para qué? Para que tuvieran certeza de quién era Él, de realmente que su presencia estaba presente con ellos y con el mundo, con Israel y con todos los pueblos, hermanos. Él no es un mito. Jesús no era un mito, hermanos. Jesús no era un maestro hindú que se cruza de piernas, hermano, aguantando hambre más de 30 días, 40 días ahí, hermano, sin espabilar, hermano. Hermano, Jesús no es ese. Jesús es el Hijo de Dios, la segunda persona de la divinidad, el cual se hizo carne. Dice la palabra, carne. Se humanó. Bendito sea Dios. Ellos, los apóstoles, oyeron su voz, lo vieron con sus ojos y lo tocaron con sus manos. Ellos lo tocaron. Ellos estuvieron con Jesús
con su Señor allí. Con estas palabras, hermanos, Juan hace referencia cuando Jesús también se les apareció en cuerpo físico a sus discípulos después que resucitó. Esto es interesante. Investigando, hablando, y esto me llama la atención dos cosas. Que los discípulos del Señor, los 12 apóstoles, en este caso los 11, inclusive los 12, pero ya propiamente los 11 que quedaron, hermanos, vieron, oyeron y palparon a Jesús en su ministerio terrenal, antes de su muerte. Pero también, hermanos, ellos vieron, oyeron y palparon a Jesús después de su resurrección. Esto es interesante, hermanos. Esto es interesante. ¿Por qué? Porque sobornaron a muchos, a algunos soldados, para que dijeran que Jesús no había muerto, que Jesús no había resucitado, sino que habían hurtado su cuerpo, lo habían robado. Pero aquí vemos, abre tu Biblia en Lucas capítulo 24, versículo 39, donde te dice claramente lo que Jesús, hermanos, les habla a los apóstoles, que estaban reunidos en el aposento alto en ese momento. En ese aposento, hermanos. Veamos lo que dice la Escritura. Mirad, versículo 39 del capítulo 24 de Lucas. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. ¡Qué lindo, hermanos! ¡Qué veracidad, hermanos, de la persona de Jesús después de la resurrección! Los testigos de Jehová, los mal llamados testigos de Jehová, dicen que el cuerpo de Jesús se convirtió en gases. ¿Cómo les parece? Esa es la doctrina de los testigos de Jehová. Y no me la estoy inventando. No me la estoy inventando. Pasa que los testigos de Jehová, hermanos, de tiempo en tiempo viven cambiando las doctrinas. Para que lo sepas. De tiempo en tiempo la viven cambiando. Pero la doctrina original que ellos se inventaron, donde dicen de que el cuerpo de Jesús se volvió gases, se convirtió en gases. Para desvirtuar la resurrección. Ahora mira lo que dice San Juan. Abre tu Biblia allá en San Juan, por favor. Evangelio de Juan. Capítulo 20. Vamos a leer 3 versículos. Capítulo 20. El primer versículo que vamos a leer del capítulo 20 es el versículo 20, el versículo 25 y el versículo 27. ¿Ok? 20, 25 y 27. Comienzo ya. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. ¿A quiénes se las mostró? A los apóstoles que estaban reunidos en el aposento alto. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor, viéndolo, dice. Versículo 25. Le dijeron pues los otros discípulos, ¿a quién? A Tomás. Le dijeron los otros discípulos a Tomás, que también era discípulo. Al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Eso dijo Tomás. En el versículo 27, ¿qué le respondió el Señor a Tomás? Luego dijo a Tomás el Señor, pon aquí mi dedo, pon aquí tu dedo, y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. ¿Ya? Y Tomás tocó las manos de Jesús y tocó los huequitos que le hicieron los clavos a las manos del Señor, los tocó. Y seguramente con estos 2 dedos, digo yo acá, estoy especulando, seguramente con estos 2 dedos, los metió en el costado
de esa abertura que le hizo la lanza en el momento que está crucificado. Y cuando él hizo esto, el siguiente versículo que dice el 28, Señor mío y Dios mío, tuvo que reconocer que era Jesús el resucitado. Alabado sea Dios. Era el resucitado. No era ahí un mito, no era un fantasma. No, queridos hermanos. Y eso es lo que dicen los gnósticos también. ¿Sabe qué dicen los gnósticos? Que Jesús es un demiurgo. Un demiurgo. ¿Qué es un demiurgo? Un fantasma, un espíritu volátil por ahí. Que Jesús eso es un demiurgo más. No, hermanos. Jesús es la segunda persona de la divinidad. Él es el Hijo de Dios, el eterno Hijo de Dios, hermanos. Y eso es lo que debe creer la iglesia, hermanos. Ustedes que están escuchando el mensaje de la salvación y el mensaje de Cristo. Hermanos, aquí está expresada completamente la doctrina apostólica de la resurrección de Cristo en estos versículos que acabamos de leer, los últimos. Él habla como testigo presencial, o sea, Juan está hablando como testigo presencial y declara que Jesús resucitó de entre los muertos con cuerpo físico. Yo quisiera que leyéramos, hermanos, se me está ocurriendo, o más bien estoy recordando un texto en Primera de Corintios capítulo 15. Vamos a mirar Primera de Corintios capítulo 15, hermanos. ¿Qué texto tan maravilloso es el que tenemos aquí? Versículo 1 en adelante. Ahora les hago saber, hermanos, el evangelio que les prediqué, el cual también ustedes recibieron, en el cual también están firmes, por lo cual también son salvos, si retienen la palabra que les he predicado, a no ser que hayan creído en vano. Porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí. O sea, yo les estoy predicando a ustedes lo que he escuchado tanto de los demás apóstoles como de Cristo mismo. Eso es lo que está diciendo Pablo. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Primero, Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Número 1. Número 2, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y que se apareció a Cefas, o sea, a Pedro, y después a los 12. ¿Qué tal eso, hermanos? Qué extraordinario mensaje de la palabra de Dios aquí. Hermanos, esta es la palabra de Dios para ustedes, para mí y para todos aquellos que han sido salvos en Cristo Jesús. Vamos a ver la otra parte del texto, la última parte del texto de Juan 1:1. ¿Qué dice? Tocante al verbo de vida. ¿Cierto? Así dice, ¿no? Y palparon nuestras manos conforme o tocante al verbo de vida. Esa palabra tocante al verbo de vida tiene otras expresiones, ¿ya? Otros sinónimos, otras expresiones que nos ayudan a entender esa frase tocante al verbo de vida. También suena de la forma siguiente: respecto o referente al verbo de vida. Respecto o referente al verbo de vida. O en relación al verbo de vida, también otra expresión. Lo que también otra expresión más es lo que proclamamos acerca de la palabra de vida. Porque les recuerdo que la palabra verbo significa ¿qué? Palabra, ¿ya?
la palabra verbo es palabra. Entonces, hermanos, aquí vemos esto con claridad. Ahora, hermanos, escuchen atentamente. Esta palabra se hizo carne. Jesús es la palabra. Él es el verbo de Dios. Él es la palabra de Dios, la cual se encarnó. Él se hizo carne. Esto quiere decir que Jesús es el mensaje, es la palabra, es el mensaje de Dios. Es la voz potente de Dios para el mundo, hermanos. Es la voz de Dios, esa voz potente de Dios para el mundo, Jesús. Y esa palabra es la que ustedes tienen que predicar sin ningún miedo, sin temores alguno, hermano. ¿Por qué tienes que tener miedo, hermano? ¿Por qué debes tener miedo? Bendito sea Dios. Hermanos, ¿qué dice el libro de Apocalipsis? Abre tu Biblia y mira lo lindo cómo nos habla ahí la palabra de Dios, Apocalipsis capítulo 19. Apocalipsis capítulo 19. Y lo dice, la Reina Valera lo dice en letra grande, en el capítulo 19. En letra grande. No sé si la de las Américas también lo sea con letras grandes así. Versículo 13. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, hablando de Jesús. Y su nombre es, ¿qué? El Verbo de Dios. El Verbo, la palabra, la voz de Dios, hermanos, para nosotros, para el mundo, para todos. Y esa voz nadie la podrá callar. Nadie la podrá callar, hermanos. Y ustedes no pueden dejar de hablar, de enseñar, de decir lo que han oído y lo que han visto acerca de lo que Cristo ha hecho en sus vidas. Tienen que hablarlo. Tienen que hablarlo, hermano. Hablemos la palabra de Dios. Nosotros somos sus heraldos. Nosotros somos sus heraldos, sus voceros. Dejémonos usar del Señor, hermanos. Que fue lo que dijo Pablo en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17 en adelante hasta terminar el parrafito ese. Dice que nosotros somos embajadores de Cristo. Como si nosotros rogásemos en nombre de Jesús, reconciliados con Dios. Pero mira lo que dice también San Juan capítulo 1, el Evangelio de Juan capítulo 18, versículo 37. Capítulo 18, versículo 37. Dice la palabra del Señor, de Juan el apóstol. Le dijo entonces Pilato, la noche que Jesús fue entregado: ¿luego eres tú rey? Le dijo así. Pilato le preguntó a Jesús: ¿luego eres tú rey? ¿Qué fue la respuesta de Jesús? Tú dices que soy rey. Tú dices que yo soy rey. Yo para esto he venido yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Oye mi voz, porque Él es el verbo, Él es la palabra. Y todo aquel que Dios ha llamado a la salvación, hermano, escucha al verbo de Dios y lo obedece. Guarda sus mandamientos, guarda su palabra. Y esa palabra que es fuego, que es potente fuego, hermano, está ardiendo en el corazón de todos los salvados, hermanos. De todos aquellos que sus pecados han sido perdonados. Qué lindo, hermanos. Y esa palabra, ese verbo encarnado, es lo que no me deja estar con mi boca cerrada. No, hermano, no me deja estar con mi boca cerrada. Yo tengo que estar hablando de esta palabra. Tengo que estar pronunciándola. Y la tarea más hermosa que yo puedo ver en este momento para mí, en calidad de pastor, ¿sabe cuál es? Poderles
poderme parar aquí frente a ustedes y enseñarles estas verdades a ustedes, para que ustedes sean instruidos en la palabra, para que ustedes, hermanos, sean lo que Cristo quiere que sean. Pero no solamente, hermano, eso de que ustedes meramente me escuchen a mí, sino que ustedes por su propia cuenta estudien la palabra de Dios, estudien la Biblia y constaten que lo que les estoy diciendo aquí en este púlpito es palabra de Dios, hermano. Ustedes lo van a constatar allá en sus casas en el estudio personal de las Escrituras. San Juan 11:25. San Juan 11:25 nos dice la palabra de Dios. Ya para terminar, ya prácticamente para concluir. San Juan 11:25. Jesús dijo a quiénes, a las hermanas de Lázaro, porque Lázaro había muerto. Ya tenía 4 días de muerto. Y no solamente se lo dijo a ellas, sino al grupo de personas que estaban ahí acompañándolas, a ellas, allá en la tumba de Lázaro. Y él les dijo estas palabras: yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¡Qué palabras tan hermosas! Es nuestro amado Señor, hermanos. Es Jesús, la palabra de vida. Él es la palabra de vida, y eso lo dijo Juan, que Él es la palabra de vida, el verbo de vida, el verbo que da vida. Él es ese dador de la vida. Y sabes una cosa, hermanos, que cuando los muertos, hermanos, oyen, esto es como paradójico, oyen si están muertos, pero al oír la voz de aquel potente Jesús, ellos se levantan de la tumba. Lázaro tenía 4 días de muerto, estaba hediondo, y estaba ya, hermano, para reventarse, hermano. Y de pronto llega la voz de Jesús frente a la tumba y le dice: Lázaro, ven fuera. Y Lázaro se levantó, hermanos. Lázaro se levantó, hermanos. Todo cambió. El panorama de la muerte, el panorama de la tristeza, del llanto, del dolor, hermano, pasó ahora a ser un panorama de gozo y de felicidad, porque este hombre había resucitado, porque Cristo lo había resucitado, porque Él es el verbo de vida. Él es el verbo de vida. ¿Por qué tienes que dudar, hermanos? ¿Por qué tienes que dudar ante ese verbo, si Él es la palabra? Y Él dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Esa es la palabra más segura, hermano. Esto es lo más seguro que yo he escuchado en toda mi vida. En toda mi vida. La única palabra que permanece firme es la palabra de Dios, la palabra de Cristo su Hijo. Él ha dicho: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Hermanos, concluyo el mensaje en este momento. Que Dios les bendiga a todos.